Buenos días, chicos. Espero que me escuchen Buen bien. día, ¿sí se escucha? Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por la confirmación. Espero que estén bien. Vamos a ver. Tenemos varias actividades para el día de hoy. Tenía duplicado de micrófonos. Ahora sí. Espero que estén bien, chicos. Tenemos un par de actividades para el día de hoy. La primera es, bueno, por supuesto, terminar la materia que tenemos pendiente. Yo no sé si han tenido alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto de materia. Sé que ha sido un poquito denso la última materia, sobre todo la parte de puntero, así que si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran revisar, ahora es el momento. Profe, ¿qué va a pasar con el control? Cuéntame, ¿cómo con el control? Mañana. Mañana el control, ok. Sí. O ¿Y qué sea, vamos si a hacer? quieres te lo hago ahora, no hay problema. ¿Se puede? O No, pero... no, no, por Ah, supuesto que no. ok, ya pregunto. No. Entonces, eh, Hoy quiero día decirte, es el práctico mañana cómo y funcionan. ¿A mañana es las el 8? control. ¿A las 8 empieza el control? Yo el día de hoy voy a mandar un correo de instrucciones porque, como les digo, muchos de ustedes no han tenido clases ni conmigo ni en esta modalidad, en este ramo. Entonces les voy a mandar un correo para que sepan más o menos cómo va a funcionar. Pero sí, debería ser a las 8:10, por la misma hora que nos estamos juntando siempre. No, de hecho, no es mala idea que empecemos a las 8 por si se da algún tiempo de que necesiten subir el control, qué sé yo, probablemente sea una buena idea tener ese tiempo adicional. Así que no es mala idea que empecemos a las 8, la verdad, el día de mañana. ¿Ya? Lo voy a especificar en el correo de instrucción el día de hoy, ¿ya? Para que tengan un tiempo en caso de emergencia, tengan la posibilidad de subir el control con calma, ¿ya? Veo que hay cosas en el chat. Hola, primera vez que vengo a clases. Bienvenido, bienvenido. ¿Hay grupo de WhatsApp del ramo o algo? Eso lo tienen que decir sus compañeros. Ahí. A mí no me van a invitar al grupo, así que... Eso. Dudas de materia, chicos. Cuéntenme si tienen alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahora. Si no, el día de hoy tenemos que, como les dije, terminar la materia que estábamos viendo y además tenemos el práctico del día de hoy. A diferencia de lo que ocurrió la última vez, quiero pasar rápidamente lo poquito que queda de materia para que podamos leer el práctico juntos e incluso tengan tiempo de avanzar en el práctico. Esa es la idea. Entonces, por eso la idea es que si tienen dudas las digan ahora, para que las veamos rápidamente, si no, para meternos de lleno en la materia. Así que les leo y escucho. A mí me había quedado un poquito de duda cómo se Cuéntame. hacía cómo se hacía el malloc con el C++ y todo eso para generar un espacio. Porque yo sé hacerlo en C, pero no me acuerdo bien Bueno, la... la forma de hacerlo en C es con malo, en el lenguaje C puro. Ujú. Sí, ya, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Profe, yo tengo una duda con el Ya. tema de punteros arreglos porque recuerdo que en C había un problema con cuando tú definías algo como un arreglo, algo como un puntero y después querías tratarlo como un arreglo. Había un problema ahí y Un igual... problema. Sí, porque... Ay, chicos, yo tenía una tarea pendiente con ustedes que era, mira, se me olvidó ver cómo era la anotación. Lo voy a mandar en el mismo correo hoy día, el tema de la anotación, así lo he explicado. Em, ya, ya, vamos a ver entonces las consultas al tiro. Por mientras, cuéntenme cómo están para el control de mañana, ¿han estudiado? Profe, ¿aló se escucha? Dime. Sí, Entonces se los escucha, se controles escucha. son los días miércoles, no los martes, porque en el aula salía que era martes. Yo juraba que hoy día era el control. A ver, vamos a ver si hay alguna inconsistencia, pero es el día de mañana. Probablemente, es que nosotros hemos estado haciendo modificaciones también ¿cómo se llama?
en la planificación. Entonces, si tú te vas acá a la página, esto aparece que el paralelo... Ah, muy buen punto, muy buen punto. ¿Qué pasó acá? Hay un tema. No, 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 no. Esto es al revés, al revés. Wow. A ver, tengo un enredo entonces. ¿Será que yo me confundí entonces? Deberíamos estar en control. No, Wow. pero debería ser ayer, pues, ¿no? Dice 28. Sí, ya, yo me No, mandé pues es la la... semana de este día. Ya, yo me mandé la embarrada entonces, chiquillo. Tuve una descoordinación yo, así que vamos a tener que hacer... ¿Le molesta que sea el control mañana? No, Dígame el tiro. Ya, ¿No? ya, eso. Lo dejamos para mañana el control, terminamos la materia el día de hoy. ¿Les parece? sí, Ya, perfecto. ya, perfecto. Oye, les pido mil disculpas. O sea, no sé si tengo una descoordinación. Yo no actualicé la página. Ahí hay un tema. Ya, perfecto. Ya, mil disculpas, oye, no sé qué me pasó. Estaba un poco volado. Ya. Entonces, chicos, la idea es la siguiente. Vamos a ver. La pregunta era la utilización de malloc. Utilización de malloc. Entonces, cuando tú quieres crear una variable memoria en el heap, ¿cierto? Tú haces algo de este estilo, creas un puntero. Y en C original la notación es esta, ¿cierto? Un casteo void. Y acá pones un tamaño. Entonces, ¿qué hace esto en el C original? En el C original esto hace lo siguiente. Solicita un espacio en memoria, en la memoria dinámica, en el heap, de un cierto tamaño, que es lo que tú das como entrada acá. Esta entrada de malloc, como malloc es una función, es de un cierto tamaño, en bytes, ¿ya? Por lo tanto, si tú pones, por ejemplo, acá un 4, lo que estás pidiendo acá es que la solicitud de memoria dinámica es de tamaño 4 bytes, ¿ya? Por lo tanto, esto es todo lo que está haciendo, solicitar un espacio en memoria de tamaño 4, y lo que se retorna acá es un puntero. Void, recuerden que sirve para apuntar a cualquier tipo de dato. Por lo tanto, lo que se retorna acá es un puntero a void que apunta a la dirección de memoria que acabamos de solicitar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Un segundo. ¿Cuál es el tema? Que como es un puntero a void, lo que se retorna, y tú necesitas que esa dirección de memoria vaya a una variable de tipo puntero entero en este caso, tú lo que tienes que hacer acá en esta parte es un casteo. Entonces lo que tienes que poner acá es, por ejemplo, int en este caso, es decir, castear. Se supone que en otras versiones del compilador de C++ más nuevas, esto se hace de manera automática. Pero en versiones más antiguas tú tenías que castear. Esto es lo que se hacía por debajo. Por lo tanto, de esta manera, el puntero a void que tú recibías se transformaba a un puntero entero y esta se almacenaba en esta variable. Por lo tanto, en este punto tú tenías el puntero P apuntando a esa dirección de memoria y a partir de ahí podías trabajar normalmente con el puntero. Esto mismo se puede hacer en C++ con el comando newInt. NewInt, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo. Solicita un espacio en memoria de tamaño entero en este caso, y lo que se crea acá es el espacio de memoria y se retorna un puntero a una dirección de memoria que es compatible con este dato. Por lo tanto, nuevamente tenemos el puntero P, que es de tipo entero, apuntando a esa dirección de memoria. A partir de ese punto puedes utilizar la variable puntero tal como lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Dudas hasta Pero, acá? pero ¿cómo queda la línea de código? Es como
P igual new int. Ya, la de C original, la de No. C puro es así. Así. Malloc, nosotros habíamos visto que una forma sencilla de solicitar el espacio en memoria con malloc es a través de la función sizeOf, que es una función que te indica cuál es el tamaño de un cierto tipo de dato. En este caso, sería sizeOfInt. Por lo tanto, malloc recibe como entrada cuál es el tamaño que tiene que solicitar, en este caso un tamaño de tipo entero, y lo que retorna es un puntero a void, por lo tanto tienes que castear la salida a tipo entero, a puntero entero, perdón, y se quedaría la notación de esta manera. En C++, la notación es así, puntero P es igual new int, por lo tanto, mucho más sencillo. ¿Sí? Profe, Cuéntame. para new y para malloc se usa la misma biblioteca o eran distintas? No, depende del compilador solamente. No tienes que agregar ninguna biblioteca para usar malloc ni para usar new. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que new viene es interpretado en los compiladores de C++. Por lo tanto, si tú estás compilando con GCC, por ejemplo, y tratas de usar new, no te va a funcionar. Pero si estás utilizando G++, no vas a tener ningún problema con ninguno de los dos comandos. ¿Ya? ¿Cuál era la otra consulta? No sé quién me preguntó. ¿Cuál era la otra consulta? La persona que habló, no me acuerdo quién fue. Yo era el tema de trabajar punteros como arreglos. Ah, Como ya, que perfecto. recuerdo que cuando tú definías algo en C como puntero, Ujú. al tratarlo como arreglo, es decir, poniendo los corchetes, no era válido. Sí, sí es válido. A ver, lo que pasa es que siempre y cuando ese puntero tenga acceso a espacios de memoria que estén uno al lado del otro. ¿Me explico? Si tú haces, a ver, un ejemplo sencillo. Puntero PX, por ejemplo, es igual a new int. En este caso, por supuesto, si tú tratas de hacer P en la posición 0, bueno, esto te va a tirar error porque estás accediendo solamente a un espacio en memoria. Si tuvieras la memoria, tendrías puntero PX, PX acá, y esto tiene acceso a un espacio en memoria. Ahora, si tú, por ejemplo, lo que haces es int px igual new int de tamaño 10, por ejemplo, esto quiere decir que va a tener 10 de estos, ¿cierto?, espacios en memoria asociados a este puntero, donde están uno al lado del otro. Por lo tanto, en este caso sí puedes acceder con notación de arreglo. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Fuera de eso, los arreglos son punteros. Cuando tú hacías, por ejemplo, int a10, es decir, creas una variable a de tipo entero, que es un arreglo, la variable, esto si tú lo ves en memoria, tendrías 10 espacios en memoria, uno al lado del otro, y la variable a es un puntero que está apuntando a la primera posición de ese espacio, de ese conjunto de espacios en memoria. Por lo tanto, tú puedes acceder, por ejemplo, al elemento con índice 3, ya sea con esta notación, ¿sí? Esa es una forma. O también puedes acceder con esta otra notación. Sería A, que es el puntero, le sumo 3, que recuerden que eso en notación de puntero significa que avanzas 3 espacios de tamaño entero en este caso, porque el puntero es de tipo entero, por lo tanto deberías avanzar 3 veces 4 bytes, por lo tanto te pondrías 1, 2, 3, acá este es A más 3, y por lo tanto, como en este punto tienes el puntero desplazado en 3 posiciones, tienes que desreferenciar si quieres acceder al elemento. Entonces, desreferencias todo esto. ¿Sí?
Pero, o sea, fuera de ese caso, las notaciones de puntero y arreglo son totalmente compatibles. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Estamos bien? Ya, Yo tengo una duda, pero no sé si es acorde a lo que estamos viendo ahora. Eso de cuéntame. los arreglos dinámicos de punteros, ¿Ya? ¿cómo funcionaban eso? Porque es como parecido a lo que está haciendo ahora, o no? Pero es De que, un arreglo de punteros distinto. o sea, es Una, que me acuerdo que sí. para hacer eso no era necesario especificar el largo del arreglo, pues entonces eso como que acomodaba mucho en ciertos casos. Ya, a ver, la única posibilidad de tú crear arreglos en los cuales no tienes que especificar el largo es utilizando una biblioteca que pertenece a la biblioteca estándar de C++, que es Vector. ¿A eso te refieres? No, no hay forma con los arreglos que estamos viendo de crear un arreglo que no tiene espacio inicial. Ah, ya. ¿Ya? Pues, O sea, lo que podría hacer como para bypassear esa necesidad es simplemente crear, qué sé yo, un puntero acá, crearlo de esta manera, y luego más adelante asignarle el espacio en memoria dinámica, cuando ya sepas cuál es el largo del arreglo. ¿Ya? claro, claro. Pero para crear arreglos de verdad dinámicos, que tú puedas agregar y quitar elementos de manera dinámica, tienes que utilizar una biblioteca, que es la biblioteca estándar. Y más específicamente el elemento vector, que pertenece a la biblioteca estándar. Eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver, así que por ahora esto es lo que pueden hacer de momento. ¿Ya? Vale, Profesor, vale. Ahora, existen formas complicadas de trabajar con arreglos dinámicos con esta notación. Existe por ejemplo, en C existe la función realloc, pero siento que es un despropósito o sea, no lo tenemos contemplado dentro de la materia del ramo, y la verdad que es un despropósito considerando que lo único que estamos dando es esto como contexto para que sepan qué es lo que está haciendo Vector por debajo cuando veamos Vector. Entonces, es mucho trabajo para algo que en verdad Vector lo hace de manera nativa y muy parecida a lo que ustedes vieron en Python, si ustedes se manejan más en Python. ¿Ya? Pero se podía hacer con la función realloc, por ejemplo, en el C original. profesor, Cuéntame. ese asterisco que hay ahí arriba de la última línea ¿Sí? está antes de la A más 3 y es para acceder a lo que hay dentro del elemento 4. Claro, lo escribo de nuevo para que quede más clara la notación. Este es el operador de referencia. Entonces lo que estamos haciendo acá es dereferenciar esto. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto es lo que se está dereferenciando. Es el puntero en 3 posiciones más allá, en esa posición lo de referencia. ¿Ya? Ya. Profe, y otra cosa, Dime. cuando, cuando, profe, pucha, se me olvidó lo que le iba a preguntar. No hay problema, no hay problema. Siga por mientras. Dale. ¿Alguna otra duda? O sea, me alegra que tengan dudas porque quiere decir que han estado estudiando. Insisto, chicos, les vuelvo a pedir disculpas y tuve una descoordinación, parece. Como estamos coordinados todos los paralelos, miren, probablemente lo que me pasó es que me quedé con el horario del paralelo de Campus San Joaquín. Así que Profesor, eso lo debe haber agradezco. ocurrido. Ya, cuéntame. Cuando uno quiere saber el largo de un arreglo, uno lo recorre, ¿no es cierto? Sí. Ya. La condición que le tiro, por ejemplo, si le tiro un while, es mientras el elemento no sea nulo, por el hecho de que siempre hay un último espacio nulo, o nulo no cuenta porque en realidad está vacío. ¿Cómo No, sería? a ver, no, no, ya, entendí mal tu pregunta. En el C original no hay una forma muy clara de saber cuánto es el largo de un arreglo, como en Python, que tú pones len, ¿cierto? E inmediatamente sabes cuál es el largo de una lista, ¿cierto? Con esta notación, no mucho.
Y es por eso que normalmente se utiliza una variable externa para guardar cuál es el largo del arreglo. En Vector sí se puede. O sea, hay formas intrincadas de saber, por ejemplo, en arreglos, o sea, perdón, en strings es bastante sencillo porque está el operador, o sea, el string de término de string, que es este, strlen. el carácter. Entonces ahí es fácil, cada vez que tú te pillas ese carácter quiere decir que terminó el string. Creo que hay un equivalente que la verdad en estos momentos no me acuerdo cuál es en los arreglos, que también marca el término del arreglo. Puede que Ah, incluso y ese sea está este mismo, pero implícito en los strings. Ese está implícito en los strings, en cada string. sí, ese está implícito, tú no tienes que escribirlo. O lo puedes escribir también, nada te impide que tú lo escribas explícitamente, pero no es necesario. Si tú quisieras, por ejemplo, determinar un nuevo término al string que tú creaste, tú lo puedes poner en donde tú quieras. Ya. Pero no es necesario que lo hagas. En el C, o sea, en C, como te digo, en este tipo de arreglos, creo que hay una forma equivalente de término de arreglo, pero en este momento no me acuerdo, porque la verdad es que Vector te lo hace de manera automática esto. Y lo que se hace normalmente es que tú almacenas una variable que tiene el largo del arreglo. Entonces, bueno, pues estas mismas complicaciones que nació Vector para solventar este tipo de dificultades que era justamente cómo es posible que yo no pueda saber cuánto es el largo de un arreglo de una manera sencilla. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, ayer intenté printear eh, ¿Ya? un puntero, o sea, la imagen de un puntero, por decirlo así, lo que estaba guardado en la dirección de memoria. ¿Ya? Y no me dejó, como que el Cout tuvo problema con los paréntesis, no, no sé. O sea, lo que tendrías que haber puesto es algo de este estilo solamente, suponiendo que tienes definido el using namespace arriba, bla, bla, bla. Después vamos a hablar con más detalle de esos temas, pero debería haber puesto algo solo como esto. Vamos a utilizar esta misma variable, aprovechamos lo que le quedamos ahí. Si quieres ver cuál es esto de acá te muestra cuál es la dirección de memoria que está almacenada en PX. Recuerda, las variables de tipo puntero almacenan direcciones de memoria. Si quieres ver cuál es el contenido al cual apunta este puntero, tendrías que poner cout px. Ahí, el asterisco iba antes. Yo pensé que iba Claro. después. Sí, de referencias el puntero. Velo como en ese orden. ¿Ya? Es de referencio. ¿Qué cosa de referencia? Este puntero. Entonces, por eso va primero el asterisco. Profe, ¿y las direcciones de Cuéntame. memoria son de tipo entero? No es. Es una muy buena pregunta. Si la dirección de memoria se almacena como un entero. Porque yo a veces uno pone un entero y te tira un entero, pero otras veces dicen algo de una dirección en modo sexagesimal y ahí me pegan. Es que las direcciones de memoria se almacenan en formato hexadecimal, que es un tipo de número en otra base. Así como ustedes trabajan con base decimal cuando hacen operaciones en los ramos de matemática y física, y también vimos la base binaria, ¿cierto? Existe otra base, que es la base hexadecimal, que trabaja en vez de con 10 dígitos, con 16. Entonces las direcciones de memoria se almacenan en esa base. Ahora, tú puedes transformar cualquier número decimal en hexadecimal, de la misma manera que nosotros vimos en las clases de Linux, cuando estábamos viendo el tema este de los permisos, que podíamos transformar cualquier número binario a decimal, tú puedes transformar cualquier número hexadecimal a decimal y viceversa. Entonces, nunca me había preguntado si es muy probable que sí, que se almacenen como tipo entero, ahora que lo pienso, pero simplemente la forma en que se muestran sea hexadecimal, en ese formato. ¿Ya?
pero como te digo, nunca me he preguntado la verdad si es una variable de tipo entero la forma en que se almacena realmente o no por debajo. Ya. Es buena Gracias. pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para que avancemos la materia. La idea es que veamos bueno, ya que estamos en esta parada, veamos el práctico. ¿El práctico está subido en aula? No todavía, porque quiero pasar la materia, y cuando pasemos la materia subo el práctico. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, creo que está... Bueno, cualquier duda adicional que tengan, chicos, por favor, no duden en enviarme correo. En enviarme un correo con sus consultas. Yo estoy más que gustoso de atender cualquier consulta que tenga. Entonces, vamos a ver. La clase del día de hoy es lo que estábamos viendo espero que vean bien la pantalla, lo que estábamos viendo de desarrollo de proyectos, ¿ok? Entonces, denme un segundo que acabo de salirme de esta parte de acá. Un segundo. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, habíamos quedado acá, si no me equivoco, en los objetivos generales y específicos. Entonces, recordando lo que habíamos visto del desarrollo de proyectos, vamos a tener para cada proyecto que tengamos al menos un objetivo general que indica qué es lo que tú quieres lograr y los objetivos específicos que indican el cómo tú lo quieres lograr. ¿Ok? Entonces recordemos que los objetivos específicos deberían ir hechos en formato, deberían partir con un verbo, con una acción, porque recuerden, es la forma en que tú llevas a cabo tu objetivo o tus objetivos generales. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos el objetivo general, el Departamento de Seguros Médicos incrementará las opciones de proveedores de servicio en un 10%, eso es lo que tú quieres lograr, que el Departamento de Seguros Médicos incremente en 10% las opciones de proveedores de servicio, tienes que hacer ciertas acciones para lograr ese objetivo. Entonces, algunas de estas acciones van a ser identificar opciones de proveedores y costos, entrevistar a los consumidores para identificar las opciones que valoran, comparar con las opciones de los competidores, etc. Es decir, acciones que me van a llevar a lograr el objetivo general. Y eso es lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, a partir de los objetivos específicos, tú desglosas cada uno de esos objetivos específicos en lo que se llaman actividades, ¿ok? Que son, como dice acá, describen cómo vamos a alcanzar cada uno de los objetivos específicos, ¿ok? Entonces, para cada objetivo específico, la actividad debe ser escribir quién va a ser va a lograr ese objetivo, o cómo lo vas a lograr, para cuándo, para quién, para qué, etcétera. Debiera responder este tipo de preguntas que tú te haces a partir de los objetivos específicos, ¿ok? Mientras que los milestones, o sea, una vez que tú defines las actividades y tienes un desglose de cómo vas a lograr cada uno de los objetivos específicos, también puedes ir agregando lo que se llaman milestones, o, ¿cuál es la palabra en español de esto? Bueno, son, como dice ahí, son hitos dentro de la línea temporal, es decir, momentos críticos en donde tú debieras tener algún resultado que mostrar de algo, ¿ya? Como dice acá, señalan anclas para el término y fin del proyecto y requieren seguimiento de avance. Entonces son momentos particulares de tu proyecto en donde tú logras alguna cosa memorable. Por ejemplo, vas a tener un milestone de, por ejemplo, tu primer entregable, de el logro de tu primer objetivo específico, por ejemplo. Es decir, momentos críticos que van a ir desglosando tu línea temporal. Como dice acá, en muchos casos los milestones no impactan la duración del proyecto, como pueden ser, por ejemplo, los MVP, que son los Minimum Value Product, ¿cierto? Que sería el equivalente a
cuáles son los mínimos productos entregables que yo puedo generar. Un ejemplo, cuando tú haces un proyecto, muchas veces ese proyecto se desglosa en pequeños entregables que funcionan. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando en una calculadora, por decir un proyecto muy sencillo, tú podrías decir, el primer entregable es la función de suma, ¿ok? Entonces, la función de suma como tal, si tú la ocupas, va a funcionar completamente bien. Pero no tienes la calculadora entera funcionando, pero sí la función de suma. Te falta la de resta, la multiplicación, la división, etc. Pero la función de suma como tal está funcionando bien y es un entregable completo. Si alguien necesitara de forma urgente la función de suma, podría utilizarla, ¿ya? Entonces, ese es un mínimo producto entregable, ¿ya? Ahora, no necesariamente los milestones, estos hitos, deberían representar estos entregables, no necesariamente. O sea, puede que haya un momento crítico, por ejemplo, qué sé yo, la creación de todos los dígitos de la calculadora, por ejemplo. Y eso sea un hito crítico porque a partir de eso puedes empezar a trabajar en todos los operadores de la calculadora. Entonces eso también podría ser un milestone. Son, insisto, hitos temporales que marcan el desarrollo de tu proyecto. Y como dice acá, se enfocan en puntos de progreso principales, los cuales tienen que definir ustedes como equipo. Principales a alcanzar para lograr el éxito del proyecto. ¿Ok? Ahora, a partir de las actividades, todavía existe un nivel mayor de desglose, que son las tareas. Y es acá, las tareas son deberían ser el mínimo posible de desglose, a pesar de que tú podías una tarea en particular dividirla en subtareas para facilitarte el entendimiento si es que es una tarea muy grande, pero por lo general la tarea es el nivel de desglose menor, ¿ya? El nivel mínimo. Como dice acá, se refiere al desglose de tareas atómicas de una actividad que permiten completarla. Y en metodologías ágiles, que es el método que vamos a estudiar ahora, se definen en este contexto en las bitácoras, ¿ya? Y acá van a definirse plazos y responsables. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, que dentro de la actividad función suma, por ejemplo, crear la suma, vamos a tener creación del botón, ¿ya? Que eso es la tarea 1. La tarea 2 va a ser creación de la función suma para números enteros. Esa es una tarea que tiene como responsable a Pepito y tiene plazo hasta el miércoles de la próxima semana para entregarlo. Después, a partir de eso, tenemos la otra tarea, que es la suma de enteros incluyendo los números negativos, ¿ya? Y esa otra tarea que tiene plazo 2 semanas más. Luego la tarea de incluir la suma con números flotantes, y esa otra tarea más, que va a tener plazo para 3 semanas más. Entonces, ese es el nivel de desagregación. Tiene un plazo y tiene un entregable y una persona responsable de esa tarea, o personas dentro del equipo. Entonces, como dice acá, en el contexto del desarrollo del proyecto del curso, una tarea se considerará válida solo si tiene un entregable asociado. Es decir, pueden considerar que es una tarea, una generación de un documento, una entrega de un código, funcional, por supuesto, algún esquema, alguna creación de una interfaz, etc. Ahora, todo esto que hemos hablado son elementos generales que definen una metodología. ¿Qué es una metodología? Es una forma de ordenarte como equipo en cómo vas a llevar a cabo tu proyecto. ¿Ok? Entonces, la verdad, existen múltiples metodologías, pero acá vamos a ver una en particular, que es las famosas metodologías ágiles, que es una forma que se utiliza mucho en la actualidad para trabajar en proyectos. ¿Cuál es la idea acá? En vez de decir, voy a trabajar en el código completo de principio a fin hasta que lo termine, y solo cuando esté terminado el proyecto completo cierro el proyecto, lo que hago acá es definir estas mini tareas, todas orientadas a alguna actividad,
donde tienes múltiples actividades orientadas a objetivos específicos, los cuales están orientados a cumplir el objetivo general, defines multitud de tareas pequeñas para ir generando entregables, que tú puedas ir no solo viendo su funcionamiento, sino que ir comparando con lo que te pidió el cliente, que es finalmente el que va a recibir tu producto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos ciclos cortos. Por lo general, los ciclos de Scrum, que es este tipo de metodología ágil, toman más o menos una semana, pero obviamente depende de cómo ustedes lo definan como grupo de proyecto, cuánto van a durar los ciclos de Scrum. Hay un poco de flexibilidad, pero lo normal es que duren una semana. Entonces, el ciclo Scrum va a tener interacciones con el equipo, donde van a ver cuáles son las tareas que ya han desarrollado, ¿cierto? A partir de las que definieron. Si tuvieron algún impedimento para lograr esa tarea, y cuáles son las tareas que van a tener para el siguiente ciclo. Entonces, si estamos hablando de un tiempo de una semana, van a ver cuáles fueron las semanas que tenían asignadas para la semana anterior, cuáles lograron desarrollar, qué impedimentos tuvieron para desarrollar su tarea y cuáles son las tareas para la semana siguiente. ¿Ok? Ahora, el ciclo Scrum va acompañado de ciclos Sprint, perdón, que son los que se muestran acá, que son revisiones de requerimientos con el cliente, con la contraparte. Entonces, de alguna manera, tú cuando vas creando las tareas, vas diciendo, estos son los resultados que yo obtuve del desarrollo de la tarea, y le preguntas al cliente, oye, esto es lo que llevo en esta parte del desarrollo, ¿está acorde a lo que tú necesitas, a los requerimientos que nosotros definimos, o se ha alejado, o quieres algo adicional? ¿Ya? De esta manera siempre tienes un feedback, una retroalimentación de que lo que tú estás haciendo sigue en concordancia con lo que quiere el cliente. Que es distinto cuando tú haces un proyecto de principio a fin y resulta que llegas con el entregable completo, tú feliz de que hiciste el proyecto completo, llegas con eso al cliente y resulta el cliente empieza, pero tú puedes agrandar ese botón, pero tú puedes cambiarle de color al fondo. Oye, créanme que eso pasa, pero sumamente seguido, chicos. Así que esto de alguna manera te permite bajar la probabilidad de que eso ocurra, que tú de verdad puedas ir teniendo un feedback constante con el cliente o la persona a la cual estés pidiéndole los requerimientos. ¿Ya? Entonces, bueno, estas reuniones se hacen a partir de las tareas que tú creaste y los desarrollos que tú lograste a partir de cada tarea. Que esto se hace a través de lo que se llaman los Sprint Backlog, que son unas bitácoras que tú puedes crear, ya sea con un Excel, que no lo recomiendo mucho, ¿cierto? Que tú vas definiendo las tareas y vas viendo si las has desarrollado o no, o con alguna herramienta, como por ejemplo puede ser Trello, ¿ya? Que es una herramienta en donde tú vas definiendo las tareas, ves los responsables, los plazos, vas viendo si hay alguna tarea que esté pendiente, la puedes modificar para que esté en proceso, o cómo terminada si ya la terminaste, ¿ya? En este caso en particular, ustedes pueden acompañarlo, el proyecto con Trello, si ustedes conocen la herramienta, pero en este caso en particular vamos a pedirles que ustedes utilicen una herramienta en particular, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, acá viene la anotación. Como les digo, pueden utilizar herramientas como Trello para el manejo de las tareas, pero en este caso les vamos a pedir otra herramienta, que es la que vamos a ver a continuación. Y en este sentido hay un acuerdo de colores, ¿cierto? Normalmente se ponen las tareas verdes como completadas, las asignadas como amarillo o que estén parcialmente logradas, y las no asignadas como blanco. ¿Ya? Y también, como dice acá, las tareas, si son muy grandes, si llegan a ser muy complicadas, pueden desglosarse en subtareas, pero por lo general esto no ocurre, y probablemente en los proyectos que hagamos acá en la asignatura no debería ocurrir, porque como son proyectos relativamente pequeños, no deberían haber subtareas por lo general. De todas maneras, pueden desagregar a nivel de subtareas si es necesario. Hasta acá hay consultas, dudas. O vamos claros hasta acá. No, ni he visto el chat en este rato. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, acá es donde vamos a hablar de
la herramienta que vamos a utilizar, que les vamos a pedir que utilicen para el proyecto. Y es esta herramienta de acá, que es GitLab, que es una herramienta que es, bueno, la verdad que Git como sistema, que es el sistema que corre bajo GitLab, es un sistema que se utiliza mucho para creación y desarrollo de software, ¿ya? Y es un sistema que trabaja con una metodología que se llama DevOps, que está orientada al desarrollo del software, es decir, te ayuda a que tú hagas el desarrollo de tu software de manera más sencilla, a la operación del software, es decir, que tú puedas verificar la operación del software, y por supuesto un aseguramiento de la calidad, ¿ya? GitLab es distinto que GitHub, preguntan acá. Sí, son herramientas distintas, son frameworks de desarrollo distintos, pero ambos trabajan con Git, ¿ya? En este caso les vamos a pedir que utilicen GitLab, solamente para estandarizar la herramienta y que no tengamos que estar cambiándonos de herramienta en las revisiones, ¿ya? Pero la mayoría de las cosas que ustedes vean en GitLab son aplicables a GitHub o a cualquier sistema que utilice Git, ¿ya? Y este tipo de herramientas ¿cómo se llama? Es bastante fácilmente compatible con metodologías ágiles como la que estamos viendo ahora, es como Scrum, ¿ya? Entonces, todos los conceptos que estamos viendo ahora van a ser fácilmente aplicables a este tipo de herramientas. Entonces, bueno, como ven acá, DevOps es este intermedio en una herramienta que te facilita la creación del software, la verificación de la correcta operación del mismo y además la verificación de calidad del mismo. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en dos de las herramientas que nos provee GitLab. GitLab es un framework de desarrollo completo para el sistema, para tipos DevOps, y tiene un montón de herramientas. Entonces, los invito cordialmente a que si tienen tiempo en algún momento puedan buscar y ver cómo funcionan todas las herramientas que provee GitLab. Pero en este ramo en particular, solo nos vamos a enfocar en dos, ¿ya? Para que no sea tan agobiante la cantidad de cosas que tengan que aprender. Entonces, una de ellas va a ser el Tracker List, que es el equivalente a Trello, que vamos a utilizar utilizando GitLab. Insisto, si ustedes quieren acompañar el Tracker List de su GitLab con Trellos personales, no hay ningún problema, háganlo de la manera que les sea más cómodo. Pero tienen que tener las tareas del proyecto archivadas en su bitácora en el Tracker List de GitLab, ¿ya? Entonces, la idea del Tracker List es una forma de poder gestionar, asignar y actualizar la planificación del proyecto, ya sea los hitos, actividades y tareas. Y por otro lado, vamos a utilizar el repositorio Git, ¿ya? Git es una herramienta de desarrollo que permite manejar e integrar código, como dice acá, además de probar, lanzar e implementar. Es decir, es una herramienta que se conoce como herramientas de versionamiento. Es una herramienta que te permite trabajar en equipo sobre un mismo código de manera más sencilla, ¿ya? De manera tal de que no se estén enviando los códigos por WhatsApp, de manera más coloquial, ¿ok? Entonces, pueden trabajar en un proyecto conjunto, todos trabajando sobre el mismo proyecto, utilizando Git como herramienta, la cual se va a encargar de integrar los códigos de todas las personas que están trabajando en el proyecto, ¿ok? Entonces, Git como tal, y a lo mejor en esta parte vale la pena que yo les muestre cómo se ve GitLab en particular. Quiero apurarme un poquito para que leamos juntos ¿cómo se llama? El enunciado del práctico. Entonces, miren, acá. Entonces, GitLab. Perfecto. Entonces, esto de acá es GitLab. Acá para poder entrar a GitLab tienen que crear una cuenta. Pueden utilizar cualquier correo que ustedes tengan, pueden ser correo institucional o algún correo personal. Cualquiera de esos no hay ningún problema. Entonces acá tienen la posibilidad de crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer uno rápidamente.
el 102 project, por ejemplo. Hay otras formas de crear nuevos proyectos que las vamos a ver ahora. Pueden darle alguna descripción, ustedes pongan algo con más descripción de lo que voy a poner ahora, para términos de ejemplo. Proyecto del ramo. Vamos a ponerlo como público y vamos a crear el proyecto. Lo voy a hacer bien a la rápida, ¿ok? Entonces, miren, en esta parte tenemos nuestro proyecto creado, ¿ok? Entonces, las dos herramientas que provee GitLab, o sea, que vamos a ver en el ramo, una es este repositorio, como el que acabamos de crear. Entonces, miren, bueno, este es el repositorio, que debería haberlo creado al tiro con el Git. Vamos a añadir el README al tiro. Esto de acá. Por supuesto, todo proyecto que hagan ustedes debería tener un README. Esto lo voy a hacer rápidamente solo para que haya archivos. ¿Ya? No se fijen mucho en lo que estoy haciendo. Ya. Perfecto. Entonces, acá. Ahora sí. Entonces, ven, acá ya tengo un proyecto creado con un archivo acá. Este repositorio, ustedes pueden ir desde sus propias máquinas, ir agregando o quitando archivos en conjunto como equipo de proyecto, ¿ya? Además del repositorio que está acá, vamos a utilizar esto de acá, que es la lista de incidencias, que es lo que ustedes van a utilizar para ir agregando o quitando tareas. Entonces, miren, vamos a entrar acá, al tablero específicamente. Entonces, vean acá que, voy a bajar esto, tenemos un tablero de actividades. ¿Cómo funciona esto? Entonces, miren, vamos a añadir listas por defecto. Ya, estas son las típicas listas. Ahí se están creando los tableros, tengan un segundo de paciencia. Ya, entonces miren, estos tableros funcionan de la siguiente manera. Tú te creas una tarea, por ejemplo. Vamos a crearla acá. No hay incidencia. Vamos a abrir una tarea. Crear proyecto en IDE, por ejemplo. Entonces, la inicialización del proyecto. Entonces, fíjense que yo estoy creando una tarea acá que la puedo asignar, por ejemplo, a mí mismo porque soy el único que está en el proyecto. Puedo darle un hito, si es que tengo algún tiempo, puedo darle un seguimiento, alguna fecha de vencimiento, agregar etiquetas, en fin. Y por ejemplo, imagínense que ahora la quiero dejar como tareas pendientes. Entonces vamos a mover esto para acá. A ver. En To Do, ¿cierto? Y la vamos a mover. Creo que no me está cargando esto. Vamos a recargar acá. Ahí sí, ahí está cargado. Entonces miren, yo puedo ir moviendo en la medida, por ejemplo, yo creo una tarea acá. La muevo a este lado para indicar que es una tarea pendiente de hacer. Entonces yo, bueno, trabajo en mi proyecto, creo el proyecto para empezar a trabajar en el código. Entonces cuando creo el proyecto, en este caso, por esta tarea en particular, la marco como hecha, ¿ya? De esta manera, si alguna otra persona quiere entrar a ver en qué estado está el proyecto, simplemente va a entrar acá y va a decir, la tarea de crear proyecto en el IDE, que es la primera tarea que teníamos definida, está hecha. ¿Se fijan? Entonces, una manera... acá, en To Do, está pendiente de hacer, ¿cierto? Acá la estoy haciendo, en Doing, y cuando la termine, la paso a Closed. ¿Ok?
Por lo tanto, en este punto, bueno, si alguien entra va a ver que la tarea está cerrada. Si la tarea estuviera acá, va a decir, oh, la persona todavía está haciendo la tarea, por lo tanto, le pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te está demorando? Si es que hay algún atraso, etc. Entonces, esto es lo que van a utilizar ustedes para llevar un recuento de cómo van avanzando en el proyecto, una bitácora. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna consulta, si han tenido la oportunidad de trabajar con Git. Si se crea un README en el repositorio, ¿se crea solo? ¿No es necesario crearlo manual? No, o sea, al momento de crear un repositorio, tiene ahí, de hecho yo no marqué la opción, tiene la posibilidad de que tú crees un README, ¿ya? O sea, te pregunta, ¿quieres crear este repositorio con un README? Tú le das, pinchas esa opción y te lo crea al tiro. Así que, pero obviamente el README está vacío, tú tienes que llenarlo con tu texto que debería ir en el README, ¿ya? Pero también puedes crearlo de forma manual, no hay problema. Ahora, la gracia del trabajo, tengo que compartir la pantalla acá de nuevo. La gracia de esto, bueno, acá sale lo mismo que les mostraba recién. Tenemos el repositorio con sus distintos archivos, commits, etc. Los commits son cuando tú terminas un pequeño desarrollo y lo quieres como guardar en tu proyecto, haces un commit. Pero después ese commit que está guardado como en tu máquina local, tienes que subir, ¿ya? De todas maneras, no se asusten mucho si no entienden del todo, porque yo no voy a hacer una clase extensiva de GitLab. Los ayudantes deberían subir un video donde van a explicar con mucho detalle cómo se trabaja con GitLab. Yo voy a pasar un poco por encima acá, de manera tal de que podamos tener tiempo, pero va a haber una explicación más al detalle en un video. Así que yo lo único que estoy haciendo es pasar como por encima de esta explicación. ¿Ok? Entonces, tenemos el acceso al repositorio, podemos crear repositorio, podemos tener la posibilidad de manejar códigos diferentes en versiones y aunarlas, es decir, juntarlas, y chequear cambios a través del tiempo. ¿Ok? Acá hay algunos comandos básicos porque la gran gracia de Git como sistema de versionamiento de creación de proyectos es que no solamente que tú estés dentro de esta paginita que les acabo de mostrar, creando código, ¿cierto? Subiendo archivos, sino que tú trabajes localmente y los puedas subir, por ejemplo, con un comando, en línea de comando. Entonces, algunos comandos que tú puedes utilizar para Git, y en este caso en específico en GitLab, es la creación de repositorios. Entonces tú puedes crear un repositorio a través de la línea de comandos, escribiendo git push set upstream, y acá pones la URL del proyecto que tú quieres crear. Con URL me refiero a la URL de GitLab. Un ejemplo de esto sería, voy a pasar esto para acá, para que sea más fácil. Esta sería una URL, por ejemplo, esa ahí. GitLab.com, tu nombre de usuario, tel102 project. Entonces ahí tú pones el nombre del proyecto. Puedes actualizar un repositorio local, o sea, un repositorio, desde un repositorio local hacia GitLab, utilizando Git pull. Puedes clonar un repositorio que tengas guardado en GitLab a través del comando git clone y para la URL acá. Puedes añadir, remover o renombrar elementos a través del comando git add, git remove y git move, ¿cierto? Puedes actualizar una versión del repositorio local a través del comando git commit, que lo que les dije es que un desarrollo que tú estás haciendo en tu máquina local, lo almacenas dentro de tu proyecto a través de un commit, que después ese commit tú lo puedes subir a GitLab. Y como dice acá, puedes enviar todos los cambios a GitLab a través del comando git push, en ese caso. Y también puedes chequear todos los cambios que se han hecho a través del tiempo a través del comando git log, que te muestra un log de todas las modificaciones que se han realizado, ¿ya? Y acá está una explicación del tracklist, que es lo que vimos recién, ¿cierto? En donde tú puedes poner etiquetas, puedes ir poniendo las tareas, puedes ir cambiándolas de posición en la medida de que tú tengas tareas que estás realizando o que han sido recién creadas, que tengas pendientes, o que la hayas terminado, o cualquier otro estado que ustedes quieran agregar.
Entonces, como dice acá, permite creación de hitos con fecha, creación de términos, permite etiquetar, categorizar por actividades, también permite crear tareas, asignar responsables y asociarlas a alguna actividad, y parecido a herramientas de tracking famosas como Trello. Entonces, como les digo, ustedes si quieren pueden acompañar su desarrollo con Trello, pero tienen que tener un equivalente en sus tarjetas de GitLab. ¿Ok? Para empezar a trabajar con esto, acá hay una pequeña actividad que háganla después de la clase, en donde pueden trabajar con GitLab, creando una cuenta, creen un proyecto y un repositorio, traten de subir una versión holamundo.cpp utilizando los comandos de Git, y la idea es que dentro del proyecto deben tener al menos 3 hitos, etiquetas y tareas en el track list, además de asignarlos a sus responsables correspondientes. Insisto, estoy pasando esto muy por encima. Va a haber un video que van a subir los ayudantes, donde va a haber mayor explicación de cómo trabajar con GitLab y con Git también, por lo tanto, y de todas maneras, siempre que haya algo que no quede claro, pueden preguntármelo, no hay ningún problema en ello. Y con esto terminamos con lo del proyecto. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta o Profe, reclamo. una vez Cuéntame. creada una tarea o cualquier tipo de hito, no es posible borrarlo, queda ahí para siempre, ¿verdad? A menos que se borre el proyecto No, completo. sí, ¿En serio? si ¿Podríamos? creas una tarea en el tracker list, Sí, no hay ningún problema en borrarla. es que tratamos Eh, de, creamos una y tratamos de borrarla porque era de prueba simplemente y pero mira, a ver, es que tengo acá el... Yo normalmente utilizo Trello, entonces puede que... A ver, no esté haciéndolo todo bien acá. Vamos a ver. Es que no quiero eliminar la lista completa. Sí, pero no, hay una forma de borrarla. Acá estamos. No podía bajar. Mira, te lo voy a mostrar. Share screen. Desktop one. Entonces, mira, ahí está la tarea que le había quedado recién, ¿cierto? Si yo pincho en la tarea. Perdón. Ahí. Ahí. Si yo pincho en la tarea, me salen todos los datos, que es el asignado, si está asociado a algún hito, si hay un seguimiento, fecha, etcétera, y eliminar del tablero. Listo. ah, ¿Sí? ok. ¿Ya? Ok. Veanlo con calma después. Como les digo, en honor al tiempo, quiero subir el práctico, quiero que trabajen un poquito por lo menos ahora, para que tengan la posibilidad de responder dudas, consultas. Y la idea, la fecha de entrega de esto, a pesar de que sale que es para hoy día, en alusión a lo que pasó en el paralelo de Campus San Joaquín, probablemente tengan plazo hasta mañana, ¿ya? Así que, vamos a ver, déjenme subirle el práctico. El práctico está en la página de la unidad, perdón, en la pestaña de la unidad 4, que estoy tratando de... Ahí, ah, ahí sí. Activar edición. Todavía no lo puedo subir, perdón chicos. Activar edición. Ya, ahora sí. Ahí está visible. ¿Ok? Entonces, está disponible el práctico y que lo vamos a leer a continuación. Insisto, está en la unidad, en la pestaña unidad 4, para que lo vayan revisando desde ya. Déjenme abrirlo acá. Perfecto. Y vamos a compartir la pantalla. Ya, y acá. Acá está. Perfecto. Entonces, las instrucciones de siempre, por supuesto, lean con detenimiento las actividades,
tienen que mandar un solo archivo en ese formato, tengan cuidado con el formato. Como les digo, sale fecha del día de hoy, pero les voy a, en la página sí está puesto la fecha máxima de entrega hasta mañana a medianoche, ¿ya? Como dice acá, trate de utilizar herramientas conocidas aprendidas en clases, pero no copien literalmente recursos online, a pesar de que pueden guiarse a partir de cosas que ustedes encuentren, pero no copien literal, tienen que escribirlo de manera que sobre lo que ustedes entiendan. Comenten el código, por favor, chicos, no pierdan puntos de mala manera. Y aparte de eso, les deseo mucho éxito, como siempre. Y pasamos a leer. El enunciado. La empresa DNA Gen, dedicada a la creación de aplicaciones para bioingeniería, desea desarrollar un sistema de secuenciación de ADN. Para esto, se ha solicitado sus servicios como programador. Utilice la estructura ADN presente en el archivo p2.cpp, entonces hay un archivo subido en la página de aula, como base para su programa. Como dice acá, pueden encontrar el archivo en la página de aula. Y tienen que crear las funciones que aparecen acá. Primero, cree la función createSequence, que tiene como entrada esto de acá. Como dice acá, recibe como entrada un entero. Esta función crea un arreglo de tipo ADN, que es la estructura que aparece definida dentro del práctico, de largo length, que es la entrada que aparece acá, asociado a una secuencia y retorna un puntero de tipo ADN que apunta a la primera posición del arreglo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esto? Crear un arreglo del tipo ADN, que es el que está definido dentro, de este largo. Y lo que deberían retornar es un puntero que apunta a la primera posición del arreglo. ¿Ok? La secuencia es solicitada al usuario por pantalla. Cada posición de la secuencia puede tomar solo valores A, T, G y C. ¿Ya? Como se muestra en el ejemplo. Entonces, si ustedes tuvieran esto de acá, en el main, es decir, que tengan una variable L1 de tipo entero con valor 4, y ejecutaran la función createSequence con L1 como entrada, esto lo podían, por supuesto, retornar y asociar a una variable de tipo entero, de puntero ADN, ¿cierto? Y lo que debería mostrar por la salida, por la consola, es el mensaje creando secuencia, y luego solicitar cada una de las 4 bases que se piden. Como esto es de largo 4, debería solicitarse los elementos para cada una de las bases. En este caso, el usuario ingresó T, G, A y A. Recordando que solo estos valores son posibles. Por lo tanto, si ustedes pidan un esquemático de esto, van a ver que tienen que H1, que es esta variable, está apuntando a un arreglo de estructuras, ¿cierto? Cada uno de estos elementos es una estructura, cuyo valor dentro es la T, ¿cierto? La G, la A y la A que se ingresaron en esta parte. ¿Ok? Perfecto. Función 2. Cree la función connectSequence, que recibe como entradas 2 punteros a ADN, este de acá y este de acá, y 2 variables de tipo entero, L1 y L2, que representan los largos de los arreglos a los cuales apuntan estas variables. Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando realmente acá? Un arreglo de tipo ADN, el cual está definido por este puntero de acá, otro arreglo de tipo ADN, el cual está definido por este puntero de acá, y 2 largos asociados, este largo de acá asociado a este arreglo, y este largo de acá asociado a este arreglo. ¿Ok? Entonces, como dice acá, que recibe como entrada 2 arreglos de tipo ADN como punteros, H1 y H2, y sus respectivos largos, L1 y L2, y no tiene retorno. Esta función de acá no tiene retorno. Se toma como base la secuencia H1, ¿ya? Y se recorre cada uno de los elementos de esa secuencia base de forma ordenada, cada uno de esos elementos, para encontrar una pareja compatible en H2. Entonces tú vas recorriendo elemento por elemento el arreglo H1 y vas viendo si hay alguna pareja compatible en H2, en la secuencia H2. Ya vamos a ver cómo se verifica esa compatibilidad. Al encontrar una pareja, debes conectar ese elemento de H1
con el respectivo elemento en H2 con el puntero que está definido en la estructura. Recuerde que, por supuesto, T, que es la timina, que recordando que esta es una aplicación de bioingeniería para el ADN, es compatible solo con la adenina, que es la letra A, representada acá, y la letra G, que es la guanina, es solo compatible con la citosina, y viceversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros ejecutamos estas líneas de acá, donde tenemos dos largos, un largo 4 y un largo 10, y creamos dos secuencias, H1 y H2, a partir de estos largos, luego podemos conectar las secuencias H1 y H2, donde tomaríamos como H1 como la secuencia base, de la siguiente manera. Vamos a tener, fíjense que H1 tiene elementos T, G, A, por lo tanto, el T debería ir recorriendo, se debería ir recorriendo el arreglo H1, elemento por elemento, y por cada elemento de H1, yo debería recorrer el arreglo H2 buscando algún elemento compatible. En este caso, el primer elemento compatible, en este caso sería la letra A, por lo tanto, este se conecta con este, y por supuesto, este de acá se conecta con este. Luego, sigo con el siguiente elemento. Este de acá es compatible solo con este, por lo tanto, este de acá se conecta con este, y viceversa. Esta letra A es compatible con la T que aparece acá, se conectan con los punteros dentro de la estructura, y esta letra A de acá, a pesar de que es compatible con esta, como esta ya está ocupada, se tiene que unir con la letra T que está en la parte de acá. Por lo tanto, repito, tienen que ir recorriendo la secuencia H1 elemento por elemento, e ir viendo en la secuencia H2 qué elementos son compatibles y hacer la unión utilizando los punteros de la estructura. ¿Ok? ¿Habría que usar un método de búsqueda ahí? Claro. O sea, no es que tengas que usar... El método de búsqueda es este, el código que tú pongas acá adentro. No hay ningún problema que tú, por ejemplo, crees tu propio método de búsqueda adicionalmente y lo utilices dentro de Connect Sequence, ¿ya? Pero la búsqueda se tiene que hacer dentro de esta función. Y tiene que ser de esa manera. Recorres H1 elemento por elemento, y por cada elemento vas recorriendo el arreglo H2 y hasta que encuentres algún elemento compatible. Cuando lo encuentras, haces la conexión del puntero de esta estructura, con, en este caso sería T con A, y viceversa, por supuesto, para que queden tomados. A con T. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda? H1 y H2 son arreglos de caracteres. Son arreglos de la estructura que está definida en el archivo p2.cpp. Ah, ya, entonces de la estructura del H1 sale un puntero y eso lo tengo que tirar para el Claro, elemento de hecho, de miren, H2 les puedo mostrar cómo es el archivo p2.cpp. Vamos a verlo. Pero es como dije, No te escuché lo último, disculpa. que de la estructura que está dentro del H1 sale un puntero y ese puntero lo tengo Sí. que apuntar hacia la casilla del H2. Exactamente, y viceversa. Ya. Y viceversa. Ah, y viceversa. Ya. Exactamente. ¿Ya? Entonces, miren. Acá lo vamos a atender un poquito esto. Este es el archivo. Entonces, fíjense que acá tienen la estructura. Fíjense que la estructura tiene dos elementos. Un tipo char, que es la base, entonces acá donde tú pones la T, la A, la G y la C. Y además tienes un puntero a ADN que parte como nulo. Entonces, puedes crear un arreglo de este tipo. Así como ustedes crearon arreglos de enteros, tú puedes crear un arreglo de tipo ADN. Entonces, la idea es que vayas recorriendo cada posición del arreglo y cuando encuentres un compatible en el otro arreglo, este puntero debería conectarse al elemento en el otro arreglo y viceversa. De esta manera quedarían conectados. ¿Ya? Y el último, cree la función showADN, el cual tiene como entrada un puntero, o sea, un arreglo, que está definido como un puntero, y el largo del arreglo. Entonces, como dice acá, recibe como entrada un puntero de tipo de ADN a la secuencia base H y su largo, length, y muestra por pantalla el ADN generado a partir de H según el ejemplo. Entonces, miren, este ya es el código final del main, que de hecho yo se los doy.
en este caso, este de acá. Este es el código del main completo. Entonces, al yo ejecutar todas estas líneas, perdón, todas estas líneas de acá, ya debería tener conectado la secuencia H1 con H2. Recuerden, H1 es la base y voy conectando con H2. Por lo tanto, si yo muestro el ADN a partir de la secuencia base, ¿ya? Yo debería mostrar algo de este estilo. Bueno, esta es la ejecución del código completo. Entonces, voy a crear la primera secuencia, TGAA, que esto es lo que ingresa el usuario. Creo la segunda secuencia, TGCCA, esta es una secuencia de ejemplo. Y luego, cuando ejecuto la función show ADN, debería mostrarse la secuencia de ADN creada es T con A, G con C, A con T y A con T, que es la secuencia base con sus respectivas conexiones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, ¿podría Cuéntame. ir al P2.cbb? ¿Al Pero claro, P2.cbb? ningún problema, ahí está. Un poquito, por favor. Cuéntame. Sí. Es que dice ADN asterisco connection igual null. ¿No debería decir igual igual? No, ¿O no, estoy porque no equivocado? estoy comparando, estoy asignándole el valor ¿No? null. Esta es una inicialización. Estoy inicializando el puntero a ADN con valor null. ¿Ya? Ya, sí, es que me dice Eh, como warning, non-static data members initializers only available with. Creo que mi IDE me pide una biblioteca para usar eso, creo, ¿o no? ¿Podrá no, no ser? debiera, no debiera, no debiera. ¿No? Oh, qué raro. Sí, Ya vale, profe. ahí hay temas de IDE, supongo. De todas maneras, no se preocupen tanto de los warnings, chiquillos, por ahora. Los podemos ir viendo, pero primero, a ver, cuando ustedes estén desarrollando un programa, primero verifiquen que está funcionando y después se preocupan de por qué salen los warnings, ¿ya? Como consejo. ¿Hay alguna otra duda? Es un práctico largo, puede ser un poco complicado. Tómenlo como una oportunidad. Tienen tiempo, pueden desarrollarlo de aquí hasta que termine el control de mañana. O sea, hasta después del control, incluso. Así que tómenselo con calma, ocúpenlo como una oportunidad para practicar. Si no lo logran terminar del todo, entreguen lo que tengan, puede darle algunos puntos y sigan trabajando en el práctico para practicar, que esa es la idea de los prácticos, así que no se asusten, que ustedes no puedan desarrollar del todo un práctico no es ningún problema, ¿ya? Los puntos son solo un incentivo para que ustedes lo desarrollen, pero hay tiempo, así que no sé si hay alguna otra consulta del enunciado del práctico, me imagino que las dudas irán saliendo en la medida que trabajen. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está más o menos claro qué es lo que tienen que hacer? Perfecto. Profe, ¿cómo debemos Cuéntame. proceder en caso de que no ingrese uno de las de TG, si no ingresa un TG, si no ingresa uno de las variables solicitadas? Ah, si ingresa una variable distinta a esas Claro, letras. claro. Miren, es buena idea, si tienen tiempo, hagan tratamiento de errores y excepciones, pero la verdad que acá lo que realmente me interesa es que ustedes trabajen con los punteros. Entonces, si no alcanzan a hacer tratamiento de excepciones, la verdad que no, da lo mismo. Pero como tratamiento de Tam- errores se refiere a que simplemente le digamos, ya, ingresaste algo mal, y cerremos el código, o que le pidamos que lo Claro. ingrese de nuevo. Claro, ese tipo de... O sea, es que acá hay un montón de puntos de error, que de hecho yo no se lo he explicado. Por ejemplo, ¿qué pasa si H1 es mayor que H2? ¿Qué pasa si acá alguno de estos se queda sin pareja en el otro lado porque ya está ocupada? O sea, hay un montón de puntos de error, pero la verdad que no es el punto del práctico, así que no se preocupen tanto de eso. Es buena idea si lo pueden hacer, ¿ya? Pero no voy a evaluar tanto esa parte, la verdad. Así que, de hecho, pueden trabajar con este ejemplo, pueden hacer algunas modificaciones para ver si efectivamente su código está funcionando, pero no hay problema que trabajen con este mismo ejemplo.
¿ya? Insisto, si les queda tiempo, vean qué pasa si el usuario ingresa una letra incorrecta. ¿Qué pasa si H1 es más grande que H2? Por lo tanto, inevitablemente va a quedar un elemento sin pareja. ¿Qué pasa si se acaban las parejas en el H2? Por lo tanto, va a quedar uno sin pareja. En fin, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros hasta acá? Vamos a revisar el chat. No sé si hay algo acá. Creo que no. Están claros, maravilloso. Ocupen estos 15 minutitos que queden en trabajar. Yo voy a parar la grabación ¿cómo se llama? Para poder subir hasta acá y no subirme a mí callado. Pero yo acá voy a estar hasta la hora de término de la clase, pero atendiendo consultas solamente. Así que, bueno, para los que lo vean en diferido, la clase termina acá y nos vemos en la siguiente clase, que es el control.